Muy buenos días y bienvenidos un miércoles más hablando de espiritismo. Hoy, desde la Sociedad Espiritista Alicantina, tenemos a nuestro invitado Daniel Meseguer, que viene desde Hogar Fraterno Valencia a presentarnos el tema Jesús y la mujer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la Sociedad Espiritista Alicantina por confiar en mí, por darme esta oportunidad de poder compartir este tema tan interesante como es Jesús y la mujer y un encuentro que cambia vidas, hablando de un ejemplo o del ejemplo más grande de transformación moral que podemos encontrar en la historia y que viene reflejado precisamente también en la Biblia, como es la transformación que recibe a lo largo de su vida por conocer a Jesús, María de Magdala. El Maestro Jesús eligió la región de Galilea por sus gentes simples. Eran personas que trabajaban a diario la tierra, eran amantes de la naturaleza y que no gozaban tal vez de esa superioridad intelectual con la que se podían creer los habitantes de Judea. Como podemos ver, este sería un mapa del siglo I de la época de Jesús, cómo estaban ubicadas las diferentes regiones. Y en esta región, en la región de Galilea, se ubicaba una ciudad que no era especialmente modesta. Esta ciudad era la ciudad de Magdala. Aquí en esta imagen, el PowerPoint va a estar acompañando el relato, mayormente también hay algunas partes de texto, para que podamos ponernos en situación e ir acompañándolo de una forma más agradable y tal vez más cómoda. Magdala reposaba en las orillas del mar de Galilea, lo que le otorgaba, como puede ser a la ciudad de Alicante o a la ciudad de Valencia, un clima espectacular todo el año. También era un centro económico muy importante, pues tenía o era una potencia industrial y de mercadería a la que muchos mercaderes y aventureros pasaban o se hospedaban allí. Tenemos que también un sinnúmero de nobles, ya sean que podían venir de Babilonia, de Egipto, de Grecia, buscaban en esta ciudad obtener grandes réditos económicos con sus negocios o la consecución de placeres fáciles. En esta ciudad habitaba una mujer célebre que pasaría a la historia como María de Magdala. Y esta mujer podía recordar que a la edad de 11 años en su infancia fue llevada a Jerusalén por su familia para celebrar la festividad de la Pascua. La festividad de la Pascua conmemoraba la salida del pueblo hebreo de Egipto. Era una celebración pues era común celebrarla en aquella época. Y pasando por la plaza del mercado, esta niña de 11 años, porque Magdalena, María Magdalena, no sé cómo nos la podíamos imaginar, pero la describen como una niña, como una mujer rubia, con el pelo color de miel, con ojos azules del color de cielo y con una belleza extraordinaria. Esta niña al pasear o al pasar por la plaza del mercado oyó a un contador de historias que decía lo siguiente, y es que decía que un día que no estaba muy lejano vivirá, él aparecerá para liberar al pueblo elegido. María Magdalena, al escuchar esto, preguntó, ¿y cómo será? El hombre empezó a pensar sobre cómo podría describir aquel que vendría a liberar al pueblo elegido y daba la siguiente descripción. Como podemos ver, decía, será bello como la madrugada, bravío como el mar azotado por el viento, noble como el resplandor del fuego, será usado como una espada desenvainada. Aquí lo voy a leer mejor. Su voz será penetrante y dulce como un panal de miel, y su mirar balsámico como la ternura del corazón de una madre, transmitiendo vida al niño enfermo. Ella nunca pudo decir por qué, pero amó en su corazón a ese hombre extraño que algún día debería venir a rescatar o a liberar al pueblo elegido. Era la primera noticia que tendría de Jesús, del Mesías que había de llegar. Más tarde, a la edad de 15 años, seguimos en Jerusalén, sintió el amor. Había sido arrastrada por el amor y se dejó cautivar por una voz cariñosa y cálida al oído que le decía que lo siguiera. Y encantada se entregó a los brazos del amor. Cuando se quiso dar cuenta, se despertó en un burdel. No era el amor lo que había llamado a su puerta, era el abuso que había totalmente profanado y destrozado las ansiedades de una niña mujer. Entró en un proceso de autodestrucción y después de dolorosas y rudas experiencias,
ella consiguió comprar un palacete en la ciudad de Magdala, en la que un gran número de hombres de renombre llegaba a visitar. Podría ser esto, por ejemplo, una escena, una imagen de cómo podría ser. La noche siempre fue su compañera discreta, y al caer las sombras y encenderse las antorchas y las lámparas de aceite, las puertas se abrían y dentro de esa casa ocurría lo que para la vía pública sería un escándalo. De aquellas personas que visitaban aquella casa y disfrutaban de esas fiestas que celebraba María, no tendrían ningún pudor en apedrearla en la calle si se les presentase la ocasión. Poseía todo cuanto la ambición podía desear. Y aquí podemos también ver lo que podría ser una sala de la casa de María de Magdala, pues poseía joyas exóticas, perfumes raros, monedas de todas las procedencias, alfombras babilónicas o persas, siervos de todas las nacionalidades. Tenía todo cuanto una persona podía ansiar o desearía tener, mas ella se sentía vacía. No se sentía ni feliz ni dichosa, más bien se sentía vacía, vulgar y atormentada. Sufría de una terrible amargura y decían que estaba endemoniada. Ella temía serlo. Las mujeres de la ciudad la envidiaban y detestaban, ya no solo porque los maridos visitaban su casa, sino también por su belleza. En el borde del abismo en el que se encontraba, ella anhelaba un amor, un extraño amor, como lo podían entender para la época, porque ella entendía el amor que tenía que transmitir paz y ternura, y era algo que no estaba encontrando. Ella pensaba que ese amor no sería para ella. Y, dado el sufrimiento que tenía, esperaba que algún día tener que sufrir el salvajismo de algún guerrero déspota o ser lapidada en cualquier plaza pública. De corazón generoso, sentía el placer por ayudar a los demás, y como era infeliz, entendía de la infelicidad de los otros. Por lo tanto, no se le caían los anillos para dar una moneda a aquel que lo necesitaba o alimento al que estaba hambriento. Y en aquella época empezó a sonar la voz de una persona, de un Mesías que había venido y que atendía a todo el mundo. Sus siervas empezaron a hablar de él y la invitaron a que participase. Señora, él estará dentro de poco en una población cercana. Vaya a verlo, señora. Ella era reticente, porque ella sabía la vida que llevaba. Y decía que si era un rabí, no le iba a aceptar, pues ella era meretriz, era una mujer, como se entendía en la época, de mala vida, y los rabíes eran seres puros que no tenían ningún pudor en señalar y castigar a aquellos que llevaban mala vida. Pero sus siervas le respondían: Señora, él es diferente, le hemos visto con mujeres, como usted o con otras personas de mala vida, él acepta a todo el mundo, ha venido a curar a las almas. Aquí esto lo podemos encontrar en la obra de Primicias del Reino. En una conferencia de Divaldo también desarrolla o nos da un argumento interesante. Y voy a añadirlo también a la charla básicamente porque el espiritismo nos invita a tener una fe razonada y a comparar todo aquello que recibimos y a analizarlo para ver si puede ser verdad o puede ser mentira. De ahí nace la fe razonada que presenta el espiritismo. Ahora bien, siendo Divaldo aquel que nos da la información y viendo la espiritualidad que lleva detrás, no le veo capaz de mentir en una conferencia burdamente a más de 100 o 200 personas. Esto que voy a comentar, como os digo, sale de una de sus conferencias. Yo decido creer que así es. Ahora bien, como digo, aquí cada uno puede elegir si sí o si no. Pero él cuenta que en una noche, de repente un callado llama a la puerta de su palacete y un siervo abre la puerta y dice: ¿qué desea? El mendigo que se presentaba decía: vengo a hablar con la señora. Y le dice: no, la señora hoy no atiende a nadie. No se encontraba bien María en ese momento. Vuelve a insistir: no, pero es que yo tengo que ver a la señora. Le dice: hoy la señora no ha atendido a un señor importante, mucho menos va a atender a un mendigo como usted. A la que ya el mendigo se pone serio y dice: o paso o armaré aquí un escándalo. El sirviente se pone nervioso y miedoso, pues entra para avisar a la señora, a lo que no se da cuenta que el mendigo va detrás. Y al llegar a la habitación se encuentra a María tumbada en un estado perturbado por los 7 demonios que dice que la dominaban, y el mendigo: a ver, la señora, venga a cumplir con el compromiso que había tomado con usted una noche, una tarde que la vio pasar
la vio pasar con una persona importante y se arrodilló a sus pies, se tiró a sus pies para decirle, Señora, deme una moneda, voy buscando al Mesías, al Rabí, aquel que dicen que curan las almas. María Magdalena se ve que lo asistió y le tiró un denario al llegar a su casa, por la descripción que da, tira un denario a través de la ventana. El denario, para que tengamos en cuenta, un denario en aquella época era el salario diario que se le daba a los jornaleros. O sea, podemos imaginar, realmente le dio una cantidad interesante. Pues este hombre, al lanzarle el denario, a este hombre le dice, si lo encuentras, ven y cuéntamelo. ¿Qué ocurrió? Que sí que lo encontró. Y contándole esta historia, se rasgó las vestiduras y le dijo, mire señora, este hombre era un leproso. Y dice que al entrar en contacto con su mirada, con sus energías, al tocarle, notó un calor sobre toda la piel que estaba podrida por la lepra y se curó. Y le dijo, vete y no peques más. Señora, vengo a darle testimonio de que esa persona existe. Vaya a Cafarnaún, está aquí cerca. Aquí la conversación viene dada, la conversación que dice que tiene con esta persona es muy parecida a la que tiene con su sierva de no me va a aceptar, soy una meretriz, pero este hombre acepta a todo el mundo. Y sea como fuere, se acaba convenciendo y se acaba montando en una embarcación rumbo a Cafarnaún, llegando a la casa de Simón Pedro, el pescador. El barquero le dijo, ahí duerme señora, no tenga miedo, pues estoy convencido de que él la atenderá. Porque ella seguía teniendo ese conflicto interno de, llevo la vida que llevo, he sido señalada siempre, pues los hombres la perseguían, también la increpaban. Pero se armó de valor, atravesó la puerta de roble antiguo, y al llegar a la sala, había un hombre sentado en medio, que giró la cabeza, la miró, formando un ángulo recto de 90 grados con su hombro, y dice que cuando recibió la mirada de ese hombre, sintió como una puñalada de amor en su corazón. Se arrodilló ante ese hombre y le dijo, Rabí, maestro. Jesús le respondió, María. A lo que, ¿ves? Ya sabía yo que me iba a estar rezando. Esta es la barca y esta sería la representación de la casa de Simón Pedro. Dice, María, le dijo Jesús bondadosamente. A lo que ella le respondió, ¿tú me conoces? Y le dijo, ¿cómo no, María? Ergo bon pastor sum, que significa en latín, como el buen pastor que soy, conozco a todas mis ovejas. No te extrañe que te llame María. A lo que aquí viene una conversación muy interesante, que como no me atrevo a decir de memoria porque sé que se quedaría algún detalle en el tintero, y es la conversación que cambia interiormente a María, o es el primer choque potente que tiene María y que hace que cambie su vida, la he querido traer para que la podamos acompañar todos, que dice lo siguiente, y es, que me lo salto, perdón, y es que dice, si me conocéis, sabéis cuánto sufro. Escuché vuestra amorosa invitación al Evangelio. Desearía ser de vuestras ovejas. ¿Será posible que Dios me acepte? Jesús le responde, María, levanta los ojos hacia el cielo y regocíjate en el camino, porque escuchaste la buena nueva del reino y Dios bendice tus alegrías. ¿Acaso podrás pensar que alguien en el mundo estuviese condenado al pecado eterno? ¿Dónde estaría entonces el amor de nuestro Padre? Las bendiciones paternales de Dios bajan y llaman. Hoy sientes ese nuevo sol que ilumina tu destino. Camina ahora bajo su luz, porque el amor cubre la multitud de pecados. La pecadora de Magdala escuchaba estas palabras bebiéndoselas. Ningún hombre le había hablado antes así a su incomprendida alma. Y escuchando las referencias de Jesús al amor, le respondió, no obstante, Señor, he amado y tengo sed de amor. Y le dijo Jesús, sí, tu sed es real. El mundo vició todas las fuentes de redención, y es imprescindible que comprenda que en sus sendas de virtud tiene atravesar una puerta muy estrecha. El que verdaderamente ama conoce la suprema renuncia a todos los bienes del mundo y vive feliz. En su camino de trabajos para alcanzar la difícil entrada a las luces de la redención, trabaja siempre, sin amargura y sin ambición con los júbilos del sacrificio. Solo el amor que renuncia sabe caminar hacia la vida suprema. Ama, María, ama a tus hijos. Y María llorando respondió, desgraciada de mí, Señor, que no soy madre. A lo que Jesús, en una respuesta extraordinaria, le viene a decir, ¿y cuál de las madres será mayor a los ojos de Dios? ¿La que se dedicó solamente a los hijos de su carne? ¿O la que se consagró por el Espíritu
a los hijos de otras madres. Ahí la estaba invitando a una transformación personal completamente, porque no solo se refería a los niños huérfanos, se refería a las personas mayores, a los enfermos, a todo aquel que estaba desdichado. Quería transformar su alma, es como la ruina. Pensemos en una casa destartalada que ha sido ruinosa, pero que con el paso del tiempo y la llegada de la primavera empiezan a surgir brotes verdes, flores que aromatizan el ambiente. Y eso quería transformar y conseguir Jesús con estas palabras, transformar esa alma atormentada en un paisaje bastante más bello. Continúa, quiero recordar, así es, perdón, y María le responde, Señor, de aquí en adelante renunciaré a todos los placeres transitorios del mundo para adquirir el amor celestial que me enseñaste. Acogeré como hijas a mis hermanas en el sufrimiento, buscaré a los infortunados para aliviar las heridas de sus corazones, estaré con los paralíticos y los leprosos. En ese momento de la reunión, Simón Pedro pasó por la puerta para ver quién estaba ahí dentro. Y se ve que conocía a María porque su mirada la notó como una mirada glacial. No se encontró bien. Y le preguntó a Jesús justo después, Señor, ¿qué haremos cuando tú partas? Y el maestro, comprendiendo la profundidad de sus palabras, le dijo, no os preocupéis, he de partir, pero estaremos reunidos siempre en espíritu. Es necesario que cada uno tome su cruz. Largo es el camino y difícil la jornada. Estrecha la puerta, pero la fe remueve los obstáculos. Nada temas, solamente es necesario creer. María sintió, quiso gritar. La mujer salió fascinada. Por un hombre, por una vez, un hombre no le había pedido nada. Por una vez, una mirada dulce penetraba su corazón. Deseó gritar, estaba embriagada porque por primera vez un amor la llamaba y sentía en el alma una sinfonía que no podía expresar. Al retornar a Magdala, pensaban que había enloquecido, pensaban que estaba loca, porque empezó a repartir todos sus bienes. Aquella que era millonaria y que tenía cualquier cosa que cualquiera pudiese querer. En los libros pone que repartió los bienes. Divaldo dice que empezó a tirar cosas por la ventana, incluso empezó a tirar telas, perfumes. O sea, se ve que la transformación que vivió esta mujer fue extraordinaria. E inició una nueva vida. Empezó a asistir a aquellos que lo necesitaban, a dar de comer a aquellas personas que estaban hambrientas. Y para que veamos a veces cómo es la sociedad, sus coterráneos, sus contemporáneos de aquella, bueno, de la ciudad decían que ya regresará, comentaban burlonamente. Siempre fue una loca, se mofaban otros. Las noches de placer volverán. La ciudad no la perderá, comentaban los más cínicos. Ay, pero ella realmente estaba dispuesta a que todo eso cambiase. Había en la ciudad de Magdala un fariseo, exactamente, que también, que de nombre Simón, que era de hábitos extraños, tenía una fortuna muy grande también, y tenía el orgullo y los celos de fardar y exhibir su fortuna personal. Por su palacio pasaron de las más respetables figuras, y como toda persona de Magdala, Simón había oído hablar de esa persona o de ese rabí que venía a liberar al pueblo y que movía tanta gente. Arrebatado por la notoriedad del Galileo, pues tuvo la idea de invitarlo a su hogar, porque él hacía banquetes, hacía comidas, invitaba a gente importante, y como Jesús estaba a la boca de todo el mundo, sería interesante tener como amigo a aquella persona que venía a liberar al pueblo hebreo, porque nunca se sabe. Básicamente quería tener un contacto más. Envió a sus emisarios y para sorpresa de todos, Jesús aceptó la invitación. Se presentó en la casa de Simón con dos de sus discípulos, Juan y Pedro. Eso se cogió por las personas de alrededor como un escándalo, como una persona que se decía ser un rabí iba a visitar la casa de un pecador, como era el fariseo. María también se enteró de esto. La comida o el banquete transcurrió de una forma aburrida. Los temas, o sea, no os daban mucho más allá porque Simón invitó a sus amigos. Pero ahora bien, el maestro se limitaba a responder las preguntas o las respuestas a las conversaciones con monosílabos. En un momento del banquete se escucha un barullo de fondo. Se escuchan gritos y voces agitadas y violentas, a la que de repente irrumpe en la sala una mujer desgreñosa y llorosa que pegó una revisión a la sala, como buscando a alguien, y al ver al Maestro Jesús, se tiró a sus pies. Era María, trastornada por la victoria que experimentó desde el encuentro con el rabí, se sintió liberada de los 7 espíritus que la atormentaban. Era otra, estaba totalmente renovada. Experimentó en sus más variadas formas mortificaciones y desesperaciones.
pero se sentía libre desde que aquellos ojos claros se posaron sobre ella, y tras liberarse de la carga de todo lo que poseía, deseó mostrar públicamente las señales inequívocas de su transformación. Y el banquete en casa de Simón suponía su oportunidad. No titubeó. Podría ser expulsada, o aún peor, lapidada, pero si fuera necesario rescatar con sangre sus culpas, estaba dispuesta a lavar así su propia vergüenza. Las lágrimas fluían por sus ojos, cayendo sobre los pies de él. Los secó con sus cabellos y abriendo un recipiente de alabastro que llevaba consigo, derramóle ungüento en los pies del rabí, balsamizándolos con piadoso cariño. Simón estaba estupefacto. No podía transmitir ninguna actitud, no había tenido tiempo de reaccionar, pues conocía a aquella mujer, porque había visitado su casa y había participado de las fiestas que se realizaban en su palacete. Por un instante lo invadió una sensación extraña. Un sudor frío y abundante comenzó a correrle desagradablemente por la espalda. Deseó expulsarla e hizo una señal a sus siervos para que la echaran. María Magdalena se dio cuenta de este gesto y lo miró desafiante. Estaba preparada para aceptar el reto del duelo moral, pues ella no tenía nada que perder, pero Simón sí, porque era fariseo. Realmente los fariseos en aquella época eran los que interpretaban la ley y la estudiaban y fardaban de tener una superioridad moral, que muchas veces era, la mayoría de veces era hipócrita. Claro, él tenía mucho que perder porque si María hablaba de lo que ese hombre estaba haciendo, por otro lado, cuando él tenía que demostrar virtud, y al ver que no podía echarla, cobardemente arremetió contra el maestro. Dice, "Jo, él no puede ser el rabí, porque está aceptando a esa persona. Si él supiera qué persona es la que le está lavando los pies, es una pecadora, por lo tanto es un impostor". Y en ese momento Jesús lo miró y con serena entonación dijo, Simón, me gustaría preguntarte algo. No, vale, maestro, pregúntamelo. Dice, tú que eres un hombre próspero, fariseo, me gustaría preguntarte algo. Había un hombre que tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. Al ver que ninguno de los dos podía pagar su deuda, el hombre decidió perdonarlos a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Y Simón respondió, aquel al que le perdonó más. Así es, Simón. Y dirigiendo su mirada hacia María, le dijo nuevamente, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella me está lavando los pies con sus lágrimas y su cabello. No me diste el ósculo, que el ósculo es un beso en la mejilla en muestra de respeto, y ella está besando mis pies. No me ungiste mi cabeza con óleo, sin embargo, ella ungió mis pies con ungüento. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Pero aquel a quien poco le es perdonado, poco ama. El maestro se puso de pie y ofreciendo su mano a María Magdalena le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Ella se levantó de un salto, rebosante de felicidad, y emitiendo una sonora carcajada salió, corriendo tal y como había llegado. Desapareció de Magdala. Pero siempre siguió al maestro de cerca, donde él iba. Ella estaría cerca, atendiendo a las personas necesitadas, dando alimento a los que lo necesitasen. Pero fue en Jerusalén que le tocó una situación o una sensación de horror. La traición de Judas, la negación de Pedro y que ella sabía que lo iban a matar al Maestro Jesús. Lo acompañó durante todo el proceso hasta la crucifixión. Lo vio ser torturado, coronado con espinas, lo acompañó en la tétrica procesión por la Vía Dolorosa. Lo vio caer 3 veces y vio como una mujer llamada Verónica fue con una tela de lino para limpiar su sudor y vio quedar reflejada o impresa la cara del maestro en esa tela. Se sintió enloquecer al ver al maestro allí colgado en la cruz. Vio cómo caía la noche y cómo un terremoto de la nada surgió. También vio con mucho pesar cómo aquellas personas que habían sido los mejores amigos del rabí se alejaban y se escondían por miedo. Al tercer día, el sepulcro estaba abierto y se encontraba vacío. Aquí, dependiendo de la versión, en los evangelios encontramos, depende del evangelio que leamos, que fue María de Magdala con alguien, 3 mujeres, 4 mujeres. En el libro de Primicias del Reino también nos habla de que María Magdalena estaba. O sea que, en conclusión, María Magdalena se encontró el sepulcro abierto y bajó a avisar de lo que había ocurrido. Juan y Pedro subieron para constatarlo y así era. María Magdalena se encontraba muy compungida porque ¿quién podía haberse llevado el cuerpo? Habrían sido los fariseos, a lo mejor, para hacer cualquier cosa.
Y estando en el monte del Calvario, vio a un extraño entre los rosales, así de reojo, y este extraño le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa silueta, esa voz, dijo, o sea, no pudo continuar razonando. Dijo el María, y ella respondió, Raboni. Quedó deslumbrada. El maestro vivía y allí estaba, radiante, tan real como aquellos días en el mar de Galilea. Le dijo, no me toques, María, pues aún no he estado con mi padre. Mas ve junto a mis hermanos y diles que he vuelto. Ve y diles que estoy vivo. María Magdalena echó a correr monte del Calvario hacia abajo, llegando hasta el cenáculo donde había ocurrido la última cena, aporreó la puerta, entró conforme se abrió y dijo, Él volvió. Yo lo vi, he visto al rabí, el maestro ha vuelto, a los que lo amaban, me mandó que lo anunciara a sus hermanos. Se elevarán al Padre, oíd bien, Jesús vive. La madre del resucitado corrió a abrazarla. Háblame, hija, cuéntamelo todo. Mas una voz en el fondo dijo, a ti, precisamente a ti, no lo creo. El maestro murió y nos dejó a solas en esta dificultad. No creo en su retorno. Y aunque él viniese, no tendría más sentido que se presentase a Simón, que fue elegido para guiarnos, o a Juan, que era su discípulo más querido, o tal vez a su madre, pero aparecerse a ti, no, no lo creo, no lo creamos, no es posible que él se haya presentado justo delante de ellas. Y María lo entendió, su nombre estaba marcado por su pasado, esas palabras eran ácido quemarla interiormente, mas venciendo el propio sufrimiento dijo sí, a mí, aunque no lo creáis, yo lo vi. A pesar de mi antigua infeliz condición, ante mí se apareció hace poco el rabí. María, madre de Jesús, lo abrazó y le dijo, yo te creo, hija. Mi intuición materna me dice que así es. Estamos observando cómo María, madre de Jesús, realmente la apoyó siempre y no tenía los preconceptos que podían tener los otros compañeros de Jesús que sí que aún así la seguían viendo de una forma despectiva. Y fue más tarde que el Maestro Jesús se presentó en ese cenáculo y mirando hacia el grupo llamó y le dijo, ven Tomás, y toca las llagas para que veas que soy yo. Bienaventurados Tomás, aquellos que no vieron y creyeron, más hay de aquellos que vieron. El mensaje de la resurrección se había extendido, una alegría infinita. Más adelante, después de algún tiempo, los discípulos empezaron a marcharse, pues tenían que transmitir la buena nueva. Tenían que partir definitivamente de Jerusalén. Y faltando 2 por marcharse, cuando procedían a hacerlo, María les pidió que por favor les dejase acompañarlos, pues temía la soledad y no tenía tampoco a nadie. Más los discípulos, temiendo por su pasado de pecadora, no confiaron en su corazón de mujer y sé que tuvo que quedar allí. María comprendió, pero recordando al maestro, se resignó. Pero ella empezó a reflexionar y trae aquí unas reflexiones que a mí me resultan las más interesantes y que son para analizar y reflexionar sobre ellas. Porque nos decía que es tan fácil hablar de virtudes y tan difícil ayudar a los que se equivocaron. Todo el mundo habla de perdón, pero es tan difícil y raro dar una oportunidad a los que delinquieron. Esas eran las reflexiones que llevaba María por su interior. Pasó la noche en la casa de Cafarnaún, aquella donde vio al maestro por primera vez, y al día siguiente el hambre que no tiene moral la visitó, entonces le tocó buscar trabajo. Humillada y sola resistió a todas las tentaciones que la invitaban a volver a su antigua vida, pero ella se mantuvo firme y dijo que a eso no volvía. Llegó a practicar incluso la mendicidad, que aquí nos trae otra reflexión de aquellas personas que querían traerla o llevarla a volver a esa vida. Ella comprendió que no es difícil la transformación moral, que en sí que tiene cierta dificultad, pero es más difícil que crean en la transformación interior, la transformación personal. Ya no es solo que tú cambies, es que los demás te den la oportunidad de aceptar que hayas cambiado. Sin recursos para vivir, trabajó para mantenerse en Magdala y Dalmanuta. Fue fuerte en las horas más ásperas, alegre en los sufrimientos más escabrosos, y como comentaba, llegó incluso a practicar la mendicidad. Y cierto día, un grupo de leprosos vino a Dalmanuta. Ella los preguntó y le dijo, ¿a dónde vais? O sea, los paró y les preguntó que a dónde iban. Ellos respondieron que a Cafarnaún, que estaban buscando al Mesías para que curase sus heridas. Él ha muerto, le respondió ella. Lo han crucificado, ¿no lo sabíais? Y fue un duro golpe para ellos.
pues se desvanecían sus esperanzas. Ellos buscaban o querían encontrar al maestro para ser curados, pero ya no había posibilidad de aquello, pues lo habían asesinado. Pero María les dijo, no lloréis, pues yo lo conocí, y les transmitió la palabra de Jesús, llenando sus corazones de las claridades del Evangelio. Por un momento se le olvidó el hambre que sentía. Las autoridades llegaron para expulsar a los infectados, para que se dirigieran al valle de los leprosos. La actitud de ellos, en cambio, había cambiado. Se mostraban alegres, estaban alegres por las enseñanzas recibidas por María. Ella se despidió de ellos. Y mientras se alejaban reflexionó, no tengo ningún amigo. Aquellos fueron los únicos amigos que había encontrado. Y encima no la juzgaban por su pasado como había ocurrido con aquellas personas con las que había convivido anteriormente. Entonces, presa de la emoción, corrió y les dijo, esperadme, que os acompaño. Todos se interesaban por las descripciones de María, devorando sus exhortaciones y todo lo que tenía que enseñarles por lo que había aprendido del Maestro. Les explicaba cómo Jesús había ejemplificado el bien hasta el último momento, enseñando que todos sus discípulos debían tener buen ánimo para vencer al mundo. Un día, bañándose en una poza, habiendo convivido con los leprosos, se notó una mancha púrpura en la piel. Y pensando que era una mancha, cogió un palito, se la atravesó y vio que no sintió nada. Esa tarde su discurso fue diferente, pues dijo, nosotros, los leprosos, se había contagiado de la lepra. Recordó la recomendación del Mesías de que solamente sabían vivir los que sabían consagrarse, y sintió gran goce por haber llevado a sus compañeros en el dolor una migaja de esperanza. Ay. Sintiéndose en el final de su meritoria tarea, así es, María deseó reencontrar antiguos afectos de su círculo personal, que se encontraban en Éfeso. Allá estaban Juan y María de Nazaret. Para que nos ubiquemos, y he querido poner este mapa para que veamos todo lo que tenía que desplazarse. Aquí se encuentra Judea, Jerusalén, esta era la zona de Galilea. Tenía que irse a Éfeso, que es a lo que hoy en día es Turquía. Se motivó y dijo, para adelante. En las despedidas sus compañeros de infortunio le dieron pues algún trozo de pan, algún alimento y algunas monedas para la difícil travesía. Y fue un viaje difícil, pero acabó llegando a Éfeso. Lo que pasa es que un invencible abatimiento dominaba sus centros de fuerza física, pues la enfermedad ya la tenía muy consumida. Y cuando el caserío se desdoblaba a su vista, es decir, ya estaba cerca, su cuerpo resquebrajado se negó a andar. Ella, en su dolor o en esa situación que estaba sufriendo, empezó a llamar a Juan y a María, y unos discípulos cristianos que la vieron la recogieron y la llevaron a su casa. Pudo encontrarse con aquellas personas o con aquellos afectos de una vida que había tenido antaño. Después de 3 días y 2 noches delirando, a la tercera madrugada, su abdomen dejó de expandirse y llegó el momento de la desencarnación. María se sintió ligera, vio su cuerpo ahí, abandonado, y a Juan y a María llorando, Juan María, madre de Jesús, por la pérdida de la hermana. Pero sintió euforia y sensación de alivio. Recordó Cafarnaún, lugar donde conoció a Jesús, y por la magia del pensamiento allí se vio. En las playas de Cafarnaún, siendo la espuma del mar la que se hacía de sandalias en ese momento. De repente, una forma de luz avanza hacia ella. Se humanizó y extendió los brazos. Ella exclamaría, ¡Raboni! Jesús la recogió suavemente en sus brazos y dijo, reposa María, tú fuiste fiel. María, ya pasaste por la puerta estrecha, amaste mucho. Ven, vengo a llevarte a mi reino que te espera. María Magdalena es el mayor ejemplo de transformación moral del Evangelio. Vino de ser una persona detestada por la sociedad a ser una sierva fehaciente y trabajadora del Maestro Jesús. Muchas gracias por la atención y esto era lo que venía a traeros.